¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Muchísimas gracias a todos por estar aquí conmigo una tarde más. Bueno, depende de cuando vayáis a ver esto. Normalmente como lo saco por la tarde, pues entonces tenéis que apechugar con lo que hay. Claro que es hora de tarde orgásmica española, que son a partir de las 4 de la tarde. Bien, vamos a ver. Aquí me van a caer tortazos a diestro y siniestro, o a diestra y siniestra. ¡Bah! Esto va a ser una locura. En fin, vamos a ver. Ay, Dios mío de mi vida. Afef, de la taza, o como quiera que se diga, que a mí no me quita ni el sueño tan siquiera, porque ya para empezar tengo que decir, señores míos, señoras mías, vaya porquería de perfume. Y es que no hay por dónde cogerlo. Lo siento en el alma, llevaba mucho tiempo que no me ponía yo cañero con un perfume hasta que he probado esto y me ha revuelto auténticamente el estómago. Pero ya no solamente son las percepciones olfativas que yo pueda tener a nivel personal, diciendo no, es que es un perfume repugnante y no vale 2 pimientos, que es así, es que realmente está muy mal hecho, muy mal hecho, y como está muy mal hecho hay que decirlo. Y ya está. Y aquí puede ser la botella espantosa como que es, que lo que está dentro está acorde a lo que hay fuera, que es todavía más espantoso, si cabe, que la botella esa con 2 pavos reales que no tiene absolutamente ningún sentido. Melocotón, pimienta rosa y bergamota en la salida. Jazmín, flor de azar del naranjo y nardos reconocidos en las notas de corazón. Pachuli, praliné, ámbar y sándalo en el fondo. Mirad, el tema está en que la pirámide olfativa está estructurada, vamos, no quiero hacer sangre, ya con la introducción es más que suficiente. Pero la pirámide olfativa está fatal, no se puede estructurar un perfume de esta manera, es imposible. Veamos. Sobre todo lo que se siente durante prácticamente toda la vida de la fragancia y lo que lleva el ímpetu, la fuerza, la raza, es el melocotón. Y huele a melocotón de principio a fin, cosa que para los amantes del melocotón y las amantes del melocotón, porque se supone que es un perfume unisex, se agradece. Yo no lo recomiendo ni para hombres ni para mujeres, ni tan siquiera para mascotas. Así, tal cual lo digo. Mirad, la potencia del melocotón ya en combinación con determinados cítricos que efectivamente te marcan la diferencia. El melocotón es una molécula absolutamente sintética, barata no, lo siguiente, acompañado de esa, lo diré sin mirar, pimienta rosa que aporta más acidez a la formulación inicial. Afortunadamente, esta fragancia no está subida en alcoholes, pero sí que está muy subida en melocotón, en nardo, en jazmín, en todas las notas de flores blancas que lleva en el corazón. Pero forman un totum revolutum, porque no casan nada bien, no están bien misceladas. Cuando digo esto quiero decir que no están bien mezcladas, que no agitadas como el otro con el martini, sino que además nos encontramos que el praliné qué narices pinta como nota de fondo, porque ya de por sí la fragancia no deja de ser una fragancia frutal, floral, y el praliné marca la diferencia en cuanto a las texturas que ofrece este perfume. No sé realmente a qué es a lo que se puede llegar a parecer, pero os puedo garantizar que parto de la base en que no se parece a nada de Nain no no na, porque yo en todo el tiempo que llevo probado perfumes no he encontrado nada así. Prácticamente podría decir que es una aberración perfumística. Una aberración perfumística. Tal cual. No es una fragancia para disfrutar, no es gustosa. Es además una fragancia de entraña. Tiene estela y proyección, 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 2 horas, quizás 3, perfecto. Concentración eau de parfum que
aguantan más de 10. O sea, es un perfumazo tal cual se puede entender en los estándares de nosotros los frikis perfumeros. Porque aguanta muy bien. Tiene muchísima prestancia, pero no es agradable de oler. No se hace agradable, las texturas no están bien, no está equilibrada la fragancia y la vuelve demasiado de entraña. Estas son las fragancias que siempre digo que te puedes echar cuando te apetece, pero no es una fragancia de diario. Esto es para momentos y ocasiones en las que te apetece. Ojito, cuando te apetece echártela es cuando vas a por ella, porque si no te revuelve el estómago. Hay algo que siempre en la formulación no te termina de casar y al final los pavos reales que llevan el tapón se pueden terminar tumbando, vete a saber por dónde, o hasta incluso siendo pisoteados. Cuando pasa aproximadamente una hora os vais a dar cuenta de que la fragancia se está empolvando, se va texturizando y se vuelve quizás un tono más limpita, más agradable, pero sigue teniendo ese totum revolutum en la formulación, que es como está pensado. Se vuelve más agradable, no está declarada la rosa, pero sí que lleva rosa y salen esas texturas de rosa pulverulenta dentro de la formulación, acompañando al nardo, al jazmín, a la flor de azahar del naranjo. Todo esto junto hace que la fragancia se vuelva una fragancia limpia, pero seguimos teniendo las mismas sensaciones que tenemos al principio. Mi pregunta es ¿por qué narices en este tipo de confección inicial deben de poner este fondo? No tiene ningún sentido. O sea, hazme una fragancia que sea realmente un amor, porque hay perfumes en el mercado que tienen ese melocotón, esa pimienta rosa, esa bergamota en la salida y además luego nos podemos encontrar perfectamente las notas de corazón, al menos las declaradas, el nardo, el jazmín, la flor de azahar del naranjo. Pero ¿para qué le ponen ese fondo tan sumamente masculino, a pesar de que lleve la nota de praliné? Porque no está bien jugado. No, es como si hubiesen pretendido hacer algo unisex, que además tiende perfectamente a ser femenino, que un hombre se puede poner porque se lo puede poner tal y como está la perfumería. Este perfume te lo puedes poner, chavalote. Pero nos encontramos con el problema de que ¿por qué narices han puesto este fondo tan sumamente masculino? Nos olvidamos del praliné porque es una especie de la nota femenina metida en el fondo con calzador, porque el praliné está metido con calzador. Es que no casa con nada, no casa ni con las notas de inicio, ni con las de corazón, no casa ni con las de fondo, porque son demasiado masculinas. Tenemos ese sándalo ahí que encima está aromatizado y que zumba, junto con pachuli, ámbar. ¿Qué narices pinta ahí esa nota de praliné? Métela por donde sea, en el corazón, pero no en el fondo, porque es que automáticamente es una carnicería lo que hay ahí. Es una carnicería de fragancia. No es aconsejable, desde luego ya os lo digo yo, esto no lo apruebo para el canal en absoluto. En absoluto. Lo siento en el alma. Es que creo que hay además perfumes árabes que le sacan 4 caballos pura sangre por lo menos de cabeza y de cuerpo y de todo lo que haga falta, porque esto es absolutamente, es lo más demencial que he probado en perfumería árabe. Y mira que ya llevo unos cuantos, que llegarán algunos otros más, pues no te digo que no. No te digo que no, pero este me abre completamente la brecha para decir vaya tela marinera que han hecho aquí los señores de la Tafa. ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal hecho que está esto! Partiendo de la base de que no la aconsejo, digo que ponérosla sobre todo en invierno. No la puedo recomendar para el verano por las mañanas, sí por las noches, y vais jugando con ella, porque es una fragancia con la que hay que ir jugando según tus expectativas emocionales. Te la echas cuando te apetece. Por eso digo que aquí abro el ratio y digo, perfecto en invierno, puedo entenderla versátil, ya os digo que sí, porque además tiene nocturnidad por ese tipo de aporte que tiene, pero no olvidemos que está fatal.
Es que estoy intentando dar una de cal y otra de arena, pero no puedo. Con esta fragancia es absolutamente imposible. Imposible. Porque además me mosquea. Porque la Tafa, he reseñado perfumes buenísimos de ellos y tengo la sensación de que he encontrado la oveja negra. Es que, de verdad, creo que he encontrado la oveja negra. ¿Qué narices es esto? ¿A qué estamos jugando? ¿Qué han querido hacer? Es que no lo entiendo. En lugar de sacar un perfume preciosista, porque podían haberlo hecho perfectamente, es que tengo aquí el teléfono con las notas, digo, Dios mío de mi vida, si con estas notas se puede sacar lo más bonito del universo, pero bien estructurada, y no así, que es que, francamente, hablando en plata, echa peste. Y peste con peste más peste. No se os ocurra poneros esto, sudás, porque es que, dicho de la abuela, peste con peste más peste. Y esto echa peste. Edades. ¡Oh! Es que, como no quiero que os la echéis, el tema de las edades es que, de verdad, mirar por el rollo que lleva melocotón, melocotoncico, a partir de 25 años, ¿vale? 25 años, ahí. Por eso de que lleva melocotón y huele muchísimo a melocotón. Pero, punto pelota, no me mojo. Con esto sí que no me mojo. Lo siento, ya me puede llegar a mí el Susun Cordan diciéndome, ¡ay, yo la tengo y es exquisita! Y ¡ay, Javier Orgaz, qué estás diciendo, caca de la vaca! Es que hablar en falsete me toca la garganta. Bodas, bautizos y comuniones. Como he dicho que es versátil, lo podéis utilizar según os dependa y como os mole, pues ya está. Mañana, tarde, noche va bien en cualquier acto de mañana, tarde, noche. Por la noche vuelvo a repetir porque tiene nocturnidad, tiene alevosía y es proyectona y aguanta un montón, te olvidas. Novias y novios, no se os ocurra casaros con esto porque os tiro los 2 pavos reales a la cabeza y os hago una peineta. Vais a parecer manolas, ahora que sale la Semana Santa, vais a parecer manolas con la teja puesta. Así que no se os ocurra. Fuera. En fin. Oh, es que no puedo decir nada más. Señores míos, señoras mías, muchísimas gracias por estar aquí, que ya sé que ha habido gente que esto no les va a gustar nada. Por eso la niña del pozo os está esperando después de que hayáis puesto un dislike y un insulto así, que se os va a echar encima y os va a pegar lametones babosos en la cara, pestilentes y llenos de herpes zóster, que pican más. Y como sé que ha habido gente también que les ha encantado este vídeo, pues los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo también son gratis. Así que ya sabéis que podéis hacer todas estas cosas y muchas más, como haceros Patreon y miembros del canal, y además La alquimia del perfume, mi libro, top ventas en el Amazon. Esto me lo estoy inventando, pero como queda tan bien, quiero decirlo. Nunca lo he dicho. Nunca lo he dicho. Pero me apetece decirlo y ya que lo encasqueto. No os lo creáis, ¿eh? Esto me lo estoy inventando ahora mismo orgásmicamente. La alquimia del perfume, ¿dónde lo podéis encontrar? En Europa, en todos lados. O sea, lo pedís en la librería que os lo traen, en el Amazon, en la Casa del Libro, en el Corte Inglés. Aquí, sin problemas. En América igual tenemos la cosa un poco más fastidia, los aranceles y estas cosas. Comprarlo antes de que sea tarde. Sí, ríete, Orgaz, ríete, pero un libro que vale 20, que cueste 45, pues no va a hacer ninguna gracia. Comprarlo digital, igual digital escapáis mejor. Mirarme, chiquitines, en América, de norte a sur y de este a oeste, normalmente por Amazon y venta online sin ningún tipo de historias, porque además, si no estoy mal informado, se hacen exportaciones de mi libro a lo que son las Américas, así que si lo pedís a alguna librería, pues igual os lo traen, así que preguntéis en vuestra librería y igual vuelvo a repetirme. ¡Ay, Dios mío, cómo me repito! ¡Ay, más que el ajo! ¡Oh! No sé eructar. En público no. Uy, me he tragado un poco de aire. Escucharme, que me voy con viento fresco, que es campana y se ha terminado. Nos vemos enseguida. Siempre agradecido. Uy, ya no sé ni hablar. Pichurrines, pichurrinas. Auf Wiedersehen.